Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia. De hoy, mayo 16 del 2021. Con la dirección y conducción de quien les habla, Iván Manuel Arango Páez y... J. Manuel Arango C. Hoy tendremos noticias desde Inglaterra, Brasil, Cuba, Bolivia, Chile, España y Argentina. Ya estamos listos, así como cada uno de nuestros corresponsales que están ubicados en cada uno de estos países, para que nos amplíe los principales hechos noticiosos y así podamos generar un criterio objetivo. Estos son nuestros titulares. Crisis entre Francia y Reino Unido perjudica principalmente a pescadores en razón al Brexit. Más de 18 millones de árabes descendientes y negación de 70 millones de vacunas contra COVID en Brasil. La salud en Cuba es internacional. A pesar de la represión en Colombia, el pueblo continúa en las calles. Camioneros rechazan negociación con gobierno boliviano. Hoy elegirán comisión constitucional que redacte la nueva constitución de Chile. Guerra desigual entre Israel y Palestina. Más de 70.000 fallecidos por COVID-19 y la inflación anual supera el 46% en Argentina. Damos así entonces el despliegue de los principales hechos noticiosos en Inglaterra, específicamente en Londres, porque crisis entre Francia y Reino Unido influye en el derecho de pescadores como consecuencia de la separación británica de la Unión Europea, más conocida como Brexit, y es así donde el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, aflora su sentimiento de oportunismo en elecciones. Nos amplía esta importante información desde Londres nuestra corresponsal Nancy Carolina Graterol. La escuchamos, Nancy. Buen día, audiencia. La reciente minicrisis entre el Reino Unido y Francia por desacuerdos con lo acordado por el Brexit y que influye en el derecho de pesca de los pescadores franceses en la isla de Jersey, un paraíso fiscal y dependencia de la corona británica, demuestra lo complejo de la separación británica de la Unión Europea. Jersey, una isla que está mucho más cerca de Francia y recibe su electricidad de ese país, quiso cambiar las regulaciones de los pescadores franceses que pescan en sus aguas, por lo cual más de 60 pequeñas embarcaciones francesas protestaron en el puerto principal de la isla. Boris Johnson, viendo lo ventajoso de la situación en medio de una elección local, mandó 2 barcos de guerra y Francia respondió con otros 2. La situación se resolvió, pero Boris logró revivir en el electorado sentimientos nacionalistas que siempre traen votos para el gobierno de turno en elecciones. A esto contrastamos lo que ocurrió ayer en Escocia, donde miles de escoceses formaron un muro popular para evitar la deportación de varios inmigrantes en Glasgow, al grito de "son nuestros vecinos, suéltenlos ya". La policía tuvo que soltar a los detenidos. Se vieron fotos de gente metida por 8 horas entre las ruedas de la camioneta policial para evitar su arranque. Luego, los miles de manifestantes acompañaron a los inmigrantes todo el camino hasta la mezquita que los protegería del acoso policial. Así estamos en el Reino Unido. Desde Londres, para Radio Clarín de Colombia, les habló Carolina Graterol. Gracias, Nancy Carolina Graterol. Allá en Londres, ¿capital de qué? De Inglaterra. Inglaterra, así es. Colombianos han despertado. Hoy gritan chao, Duque, chao, Duque, chao, chao, chao. Los colombianos ya nos cansamos. Vamos a tumbar al dictador. Y nos vamos nuevamente para nuestro continente. 18 millones de árabes descendientes en el Brasil. Oiga, es una cifra demasiado alta en Latinoamérica. Y yo no sabía, son palestinos, son libaneses. Y entre ellos nuestro propio corresponsal Bruno Lima Rocha. Yo no sabía, vea cómo es la vida. Y nos estamos enterando, audiencia querida de Radio Clarín de Colombia, a través de su noticiero. Solo libaneses, en este caso, son entre 8 a 10 millones de habitantes. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal Bruno Lima Rocha. Hola, audiencia. Hablo hoy desde el sur de Brasil y hablo desde mi apellido paterno, Bahrini, Anaib en la Arabia. Somos en Brasil 18 millones de árabes descendientes. Yo voy a repetir, somos 18 millones. Solamente entre libaneses, que es mi caso,
somos de 8 a 10 millones. Este sábado, el 15 de mayo, es el día de la Nakba, la tragedia, la catástrofe, cuando nuestros primos y primas de Filistinía, de Palestina, fueron expulsos por invasores europeos, en el entonces apoyados y financiados por Estados Unidos y también por la estúpida geopolítica en el entonces de la antigua Unión Soviética. Es muy importante la fecha esa. Yo sé que debería estar hablando de la coyuntura y la crisis política de la ultraderecha brasileña, pero la sangre hierve y el alma tiene su lealtad. En Brasil somos 18 millones de árabes descendientes y jamás, repito, jamás vamos a abandonar a Palestina. Que así sea. Desde el sur de Brasil para el Clarín de Colombia, Bruno Bachlini. Gracias, Bruno, y bienvenido lógico a nuestra patria grande, América. Listo, luego de esas noticias de Brasil pasamos a hechos noticiosos de Cuba, porque la salud en Cuba no es solo para sus habitantes. 40.000 profesionales de la salud están por el mundo combatiendo el COVID-19 y otras enfermedades. Y es por ello que desde Radio Clarín de Colombia definimos a este cuerpo de la salud como verdaderos héroes. Así nos lo amplía desde Cuba nuestro corresponsal Juan Carlos Pérez. Lo escuchamos, Juan Carlos. Buenos días, oyentes de Radio Clarín de Colombia. La salud en Cuba no es solamente para sus habitantes. En la actualidad, 40.000 profesionales de la salud se encuentran en más de 40 países combatiendo contra el COVID-19. Se creó la Brigada Henry Reed, que permanece disponible para ayudar a cualquier país que lo necesite y lo solicite. Han sido entrenados para combatir contra epidemias, el cólera, el ébola y ahora el COVID-19. Pueden atender a un lactante, una embarazada o una persona de la tercera edad. Son miles de vidas que han sido salvados por la medicina y los médicos cubanos. La prioridad del sistema de salud cubano es el ser humano. Otros, la prioridad es la ganancia. Desde Cuba para Radio Clarín de Colombia, les habló Juan Carlos Pérez. Gracias, Juan Carlos. Un gesto muy noble y solidario de la hermana República de Cuba Socialista. Va salvando vidas por el mundo. Ay, a diferencia de otra, donde ya las altas cortes le pusieron la lupa a don Iván Duque. Baltasar Garzón de España, que tiene jodido precisamente al Piñera del Chile. Ya le advirtió a Duque, ojo, no se meta con los de las marchas. Así se lo hizo saber en una extensa carta el día de ayer. Ay, no rima tan bien. Y nos paramos ahora. Camioneros en Bolivia, vea cómo es la vida, donde sí quieren hablar, dialogar, para poder negociar, concertar, entonces ahora los protestantes, pero claro, fieles a la golpista Áñez, o Ñáñez, rechazan negociación con el gobierno boliviano, así nos lo hace saber nuestro corresponsal, Edgar Freddy Vázquez. Adelante, Edgar. Buen día, estimada audiencia. El gobierno boliviano no logra superar problemas con el sector del transporte pesado, que para mantener su monopolio de carga de Arica, Chile, a La Paz, Bolivia, rechaza contundentemente la reactivación del ferrocarril Arica-La Paz, pese a que transportaría menos del 10% de carga boliviana. Los choferes bolivianos nunca mostraron una actitud favorable hacia su país, y menos aún cuando de sus intereses se trata. Pero el gobierno boliviano tampoco debe confiar en el gobierno de Chile, que por sus intereses no se hace problemas para dañar a Bolivia. Por otro lado, lote por lote, llegan vacunas anti-COVID-19 a Bolivia y mucha gente se vacuna,
porque informan que los nuevos casos de contagios superan los 2 millares en 3 días consecutivos. Hay gente que ya recibió su segunda dosis y sin embargo, igual se contagian y se enferman. Fue congelado el proyecto que el presidente boliviano presentó a la Asamblea Legislativa Plurinacional para imponer impuestos a los servicios digitales. El proyecto de ley deberá socializarse para conocer claramente sus alcances antes de establecerlo como ley. Y como en todo el mundo, continuamos con el puño en alto contra el servil uribismo de Duque, con pleno cariño boliviano a Colombia. Adelante en la lucha por la soberanía colombiana. Desde Bolivia, para Radio Clarín de Colombia, les habló Edgar Freddy Vázquez Palenque. Gracias, Edgar, y puede hacer que esta situación sea superada ya que hay voluntad en el gobierno de la concertación, de la negociación con el pueblo. Damos paso así a noticias desde Brasil, porque la comisión investigadora a funcionarios del actual gobierno brasileño por la pandemia informa la negación de 70 millones de vacunas de Pfizer a través de varias ofertas por parte de la farmacéutica al gobierno de Bolsonaro. Y esto ya lo puso en conocimiento el mismo director general de Pfizer para América Latina ante el Congreso de la República de ese país. No se sabrá la respuesta de cuántas personas se pudieron haber salvado si el gobierno brasileño hubiese aceptado las ofertas que le hicieron desde el año 2020. Se han registrado ya 15.519.525 casos acumulados. De estos han fallecido 432.628 personas por COVID-19 a la fecha. Son información del Ministerio de Salud brasileño, y que tan solo hayan aplicado 35.170.864 dosis en su primera oportunidad y 16.627.356 personas que ya tomaron una segunda dosis en un país donde tienen más de 220 millones de habitantes. Es decir, es una cifra muy precaria y por eso se agudiza la situación en ese país. Nos amplía esta noticia de nuestro corresponsal Alan Regis Danta desde Brasil. Lo escuchamos, Alan. Buen día a toda audiencia. La Comisión Parlamentaria de Inquérito que investiga la negligencia del gobierno brasileño sobre la pandemia que ha provocado hasta ahora 430.000 muertes en el país, reveló esta semana que el gobierno brasileño ha negado 70 millones de vacunas de la Pfizer. La información fue revelada en la comisión del Senado brasileño por el director general del Pfizer en América Latina, Carlos Murillo. El ejecutivo, que fue presidente del Pfizer el año pasado, dijo que la primera oferta de 70 millones de dosis se hizo en 14 de agosto de 2020. El gobierno federal ignoró el plazo y la oferta expiró. Carlos Murillo dijo que la segunda y tercera oferta de 70 millones de dosis fueron hechas en el 18 y 26 de agosto y tampoco fueron aceptadas por Bolsonaro. Hasta este viernes, Brasil ha contabilizado más de 428.000 muertes por COVID-19 del inicio de la pandemia y más de 15 millones de casos confirmados. Y la pregunta sigue siendo, ¿cuántas vidas brasileñas se habría salvado si el gobierno brasileño tenía las vacunas? A ver, desde Fortaleza, Brasil, les habló Alan Dantas para Radio Clarín de Colombia. Gracias, Alan. Hombre, cómo es la soberbia, las pataletas de la extrema derecha. Prefieren hacer morir a su pueblo antes que invertir, incluir, a practicar aquello de la democracia participativa. Ese es el Bolsonaro, fiel reflejo de la política neoliberal en el mundo y fiel reflejo del modelo de los mandíbula larga en Estados Unidos. Vamos Colombia, sigan marchando, hoy griten chao, Duque, chao, Duque, chao, chao, chao. Vamos Colombia, no nos rindamos, hoy va a caer el dictador. Bueno, y nos vamos ahí cerquita. Desde ayer, claro que es desde ayer que se abrieron pues las comisiones constitucionales. Ayer se arrancó, y hoy continúa, vamos a ver quiénes quedan, porque esto es varias comisiones a igual número de integrantes. Hombre, y allí se va a estar dando una cuestión muy particular. Tiene que ir 50 y 50, mujeres y hombres. Hoy se elige pues entonces los integrantes de la comisión constitucional
que redactarán una nueva constitución. Claro, no es como la quiere nuestro pueblo, va a ser siempre amañada, inspirada en la burguesía y capitalista casta criolla de allá de Chile, pero sin embargo esta tumba la constitución de la época de la dictadura del Pinochet. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal Enrique Sáenz. Red Internacional e Independiente de Comunicación Alternativa, Clarín de Colombia. Faltando horas para la realización de la elección, donde, entre otros cargos, se elegirán a los integrantes de la Comisión Constitucional en Chile, que redactará una nueva carta fundamental, burguesa y capitalista, la oposición progresista liberal continúa con sus profundas divisiones, dando un espectáculo patético. Se dice que la proliferación de candidatos en 188 listas inscritas dará un número suficiente a la derecha fascista para bloquear cualquier cambio. De ocurrir lo anterior, la convención se puede convertir en un rotundo fracaso y se desarrollaría un nuevo estallido social, donde el pueblo nuevamente levante la consigna que se vayan todos, asamblea constituyente genuina, popular, directa y autoconvocada, ahora. También en esta oportunidad enviamos un fuerte y caluroso saludo y apoyo a nuestros hermanos y hermanas del pueblo de Colombia, a los hijos de Gaitán. Y también un caluroso saludo al pueblo heroico de Palestina, que se ha sido víctima del genocidio y el crimen de mano del nazi-sionismo. También al pueblo hermano de Perú, que lucha contra el fascismo nipón y yanqui. Los pueblos del tercer mundo de Asia y África y América Latina se alzan, se levantan en contra del imperialismo y por su autodeterminación. Los pueblos que luchan triunfan. Desde Chile, para Radio Clarín de Colombia, les habló Enrique Sáenz. Gracias, Enrique. Es importante recordarle a la audiencia de Radio Clarín de Colombia que en Chile durante los días 15 y 16 de mayo los ciudadanos de ese país podrán elegir a 155 ciudadanos convencionales constituyentes que se encargarán de redactar una nueva constitución. Podrán asimismo elegir gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Luego de continuar este hecho noticioso de Chile, pasamos ahora a hechos informativos desde España. Una vez más la agresión de Israel al pueblo palestino. Se habla de una guerra, pero no es así, ya que no existen igualdad de condiciones. Es importante mencionar que Israel, con el supuesto propósito de querer acabar las organizaciones militantes islámicas que controlan la Franja de Gaza, en especial al Hamas, lo que están haciendo Israel es el pretexto para exterminar a la población palestina. Nos amplía esta importante información desde España nuestro corresponsal Andrea Veledo Fernández. Le escuchamos, André. Una vez más a uno de esos conflictos callados y escondidos, a uno de esos conflictos de los que la prensa pasa solo por encima, a uno de esos genocidios que no se quieren ver. Asistimos una vez más a la respuesta desproporcionada a la agresión de Israel al pueblo palestino. Hablan de un conflicto armado, de una guerra. ¿Pero qué guerra? Israel cuenta con unos 4.000 tanques, Palestina con ninguno. Israel cuenta con unos 400 aviones de combate, Palestina con ninguno. Israel cuenta con el último armamento enviado de Estados Unidos. Cuenta con un escudo antimisiles que debe ser el mejor del mundo. Israel no es una potencia militar y Palestina no lo es. Palestina no tiene ejército. Vemos como cientos de palestinos están siendo asesinados, como niños están siendo asesinados, como hospitales y escuelas están siendo bombardeados. Y el mundo calla. Y el mundo habla de un conflicto, de un enfrentamiento entre dos, cuando no es así. Cuando uno tiene la fuerza y el otro sufre el abuso. Cuando uno vive en un gueto y el otro sufre el abuso. La actuación del sionismo
la del pueblo elegido, la del pueblo superior, que trata a otro pueblo como si fueran animales, nos recuerda al nazismo en Alemania. Lo único que cambia realmente de lo que pasó entonces con el pueblo judío a lo que pasa hoy con el pueblo palestino son las víctimas. Hoy son palestinos. Desde el Estado español les habló para Clarín de Colombia Andrea Veledo Fernández. Gracias, Andrea Veledo Fernández. Oiga, y es que esto sí es una guerra muy desigual. No, es que allí no hay guerra, allí es una masacre. Porque mientras Palestina se defiende prácticamente como están haciendo en Colombia mis paisanos, con la flecha, con la piedra, con la voz, con el grito, los palestinos simplemente están gritando, por favor pare, los sionistas, el fascista de Israel, y ellos le están enviando son cohetes, las tanquetas, destruyen edificios, inclusive destruyeron el edificio donde están los principales medios de comunicación alternativos en la franja de Gaza. Oiga, es que es una guerra, es una barbarie, es una masacre de Israel con la anuencia de las grandes potencias. Allí el tal Joe Biden, porque yo medio hablo español, no tengo por qué pronunciar en inglés, ha hecho algunos pronunciamientos, pero muy débiles, muy lánguidos, porque de todas formas Israel es su protegido. Gracias, Andrea Veledo. Y solidaridad con el pueblo palestino. Con 448 víctimas fatales, viernes 14 de mayo en Argentina se superaron los 70.000 fallecidos por COVID-19. Pero ya algunos escépticos, detractores irán a decir que esto es gracias al gobierno de Alberto Fernández. Pues no, señores. Es los alcaldes, es los rezagos que quedaron allí del macrismo, que quieren impedir a toda costa que se desarrollen políticas que salven la vida con la aplicación, por lo menos en esto, la política de la salud, política pública de la salud, colocando las vacunas COVID, pero ellos hacen todo lo contrario. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal Óscar Rotundo. Buen día, audiencia. Con la confirmación de 448 víctimas fatales el viernes 14 de mayo, la Argentina este fin de semana superará los 70.000 fallecidos por COVID-19, en medio de los esfuerzos singulares del gobierno para poder generar la mayor cantidad de vacunados, que para el momento alcanzan la cifra de 9.842.795 personas. Para fin de mes se espera la llegada de 700.000 dosis de vacuna AstraZeneca Oxford vía COVAX y de alrededor de 4 millones de vacunas de AstraZeneca desde México. Con esta cantidad, la Argentina podría vacunar a toda su población en riesgo y disminuir la tasa de mortalidad por COVID-19. Este esfuerzo debe ser acompañado y combinado con la estrategia de la prevención, pues si la gente circula, el virus circula. En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Alex Kicillof, del Frente de Todos, implementó una línea de crédito destinada a enfermeras y enfermeros del sistema público y privado de salud bonaerense. Con tope de 100.000 pesos, tasa fija subsidiada del 29% y un plazo de devolución de 48 meses, se espera acompañar la difícil situación que atraviesan los trabajadores de la salud. El gobernador expresó que esta medida es un reconocimiento a quienes cada día realizan una tarea esencial para la sociedad. Los trabajadores de la salud salvan vida arriesgando la propia vida. Eso hay que recordarlo siempre. Para Radio Clarín de Colombia, reportó desde Argentina, Óscar Rotundo. Gracias, Óscar. De noticias argentinas pasamos ahora a Cuba, porque mientras el gobierno de Colombia reprime al heroico pueblo colombiano en las calles, este resiste sus luchas. Es una interesante postura que realizan desde Centroamérica de lo que pasa en nuestro país, así como otros hechos importantes que nos recalca nuestro corresponsal desde Cuba, Tony López. Le escuchamos, Tony. Buenos días, audiencia. Mientras el gobierno y las fuerzas militares y de policía continúan masacrando al pueblo colombiano, este heroico pueblo resiste pacífica y valientemente a la brutal embestida del ilegítimo narcogobierno instalado en la Casa de Nariño. Mientras que por otra parte, y considerando que los pueblos son ignorantes,
el empleado del Departamento de Estado, Luis Almagro, junto a la mafia cubana, venezolana y colombiana radicada en Miami, acaban de concluir la semana pasada el llamado Foro Democrático con la participación de expresidentes de la región, la mayoría fieles exponentes de la oligarquía en nuestra América Latina. Entre ellos participó Lenín Moreno, que sin ninguna prueba y en una loca afirmación acusó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de ser el promotor y quien financia las manifestaciones. Si Maduro es capaz de movilizar estos millones de colombianos, pudiera postularse en el 2022 para presidente y unir así a la Gran Colombia. Mientras que el presidente Pastrana identificó la amenaza para la democracia en Colombia con el acuerdo de paz firmado por las FARC. Una afirmación tan mentirosa y aberrante cuando es de todo conocido que las FARC se ha convertido en un partido político. Pero en realidad, con el ánimo de no aceptar la grave crisis social, política, económica y militar, son capaces de inventar las increíbles mentiras y estas noticias falsas que los medios oligárquicos brindan espacio para sembrar la matriz de opinión. Al pueblo de Colombia lo están masacrando. Para Radio Clarín, desde La Habana, Cuba, les habló Tony López. Muy bien, Tony, gracias, Tony. Hombre, y es que está en la jugada precisamente nuestro compañero y corresponsal Tony López, precisamente acaba de editar su segunda parte, La Guerra o la Paz, publicada con primicia en el diario virtual Clarín de Colombia. Ahí lo pueden tener. Gracias, Tony. Este viernes se conoció en Argentina el índice de inflación sobre el 4%, llevando la inflación anual al 46.6%. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal Alberto Más. Adelante, Alberto. Buenos días, audiencia. Este viernes se conoció en Argentina el índice de la inflación, lo que aumenta la canasta familiar para el mes pasado. Nuevamente estuvo sobre el 4%, llevando de esta forma la inflación anual al 46.3%, un verdadero talón de Aquiles para el gobierno. Un gobierno que está siendo hackeado por los formadores de precios y el Poder Judicial, que cada vez que se toma alguna medida, los formadores de precios no cumplen con los acuerdos de no aumentar y los jueces hacen lugar a cualquier medida que apunte a controlar los precios. Todo es judiciable para el capital y sus operadores políticos. Pero esta semana, la discusión política se trasladó al interior del frente de gobierno. El Ejecutivo incrementó el ingreso mensual para familias que tengan determinada cantidad de hijos, precisamente para comprar alimentos a través de la llamada tarjeta alimentar. Esta vez, la crítica nació en los movimientos sociales aliados al gobierno que se mueven en la franja de la población que está entre la pobreza y la indigencia. Desde estos sectores afirman que la política de la tarjeta alimentar está bien, pero que no es la solución. Afirman, con total sensatez, que se deben de crear fuentes de trabajo. La tarjeta alimentar es un programa social, resolvió en parte lo inmediato, el hambre de hoy, pero para el mañana el Estado está en una gran deuda. Ante el debacle de la economía neoliberal, la tarjeta nació como una forma de hacer asistencialismo, lo que no resuelve lo estructural, la generación de puestos de trabajo con un salario acorde como mínimo al costo de la canasta familiar. Para ello se debe actuar sobre aquellos que han montado su riqueza en el hambre de las mayorías, políticas de Estado independiente, nacionales, participativas, construyendo una justa redistribución de los ingresos y estar dispuestos a luchar por ello, como lo está haciendo hoy el pueblo de Colombia, a quien apoyamos en sus justos reclamos y repudiamos la represión que ejerce el gobierno de Duque. Desde Argentina para Radio Clarín de Colombia, les habló Alberto Más. Vamos Colombia, sigan marchando, hoy griten chao, Duque, chao, Duque, chao, chao, chao. Vamos Colombia, no nos rindamos, hoy va a caer el dictador. Solidaridad plurinacional con los pueblos combativos que resisten a la arremetida feroz del fascismo planetario. Hombre, esto va no solamente para lo que ocurre en Israel contra Palestina, sino también en Colombia. Esa Colombia de la extrema derecha de la don Iván Duque, Colombia con P mayúscula. Así nos lo hace saber nuestra corresponsal Lilia Ferrer desde Argentina. Adelante, Lilia.
Saludos a la audiencia de Radio Clarín de Colombia. Desde esta columna panafricanista y originaria manifestamos nuestra solidaridad plurinacional con los pueblos combativos que resisten a la embestida feroz del fascismo planetario. Una semana de horror han vivido los pueblos de Advia Yala y el Estado de Palestina en este mayo sangriento, donde el operativo Jacareciño, ejecutado por la policía represora del ultraderechista fascista Jair Bolsonaro, cegó la vida de al menos 25 personas faveladas en Río de Janeiro. A esta embestida racista se suman los cruentos ataques con artillería que Israel ha lanzado sobre Gaza, cobrándose la vida de 200 víctimas fatales y más de 900 heridos. Operativo desigual y genocida que ha convocado a 9.000 soldados de la reserva israelí para concentrar tropas a lo largo de la frontera con la franja de Gaza ocupada y despojada en acuerdo vergonzoso con las potencias imperiales. Mientras todo esto ocurre, Colombia continúa resistiendo en las calles en contra del gobierno represor del narcopresidente Iván Duque. Resiste la minga indígena, campesina y negra, atacada a balazos en Cali por la policía y por sicarios vestidos de civil que sirven a la oligarquía colombiana, racista por naturaleza. Colombia sigue exigiendo el cese de la militarización de las calles y el cese de la criminalización de la protesta. Los ojos del mundo están atentos a los actos de violencia sexual que han inducido al suicidio de una joven de 17 años en Popayán, al sur de Cali. Respaldamos de forma irrestricta las justas peticiones del pueblo de Colombia y la renuncia inmediata del peón de Álvaro Uribe Vélez, que hoy ocupa la primera magistratura de Colombia, Iván Duque. Desde Buenos Aires, para Radio Clarín de Colombia, les habló Lilia Ferrer Morillo. Gracias, Lilia. Y que no deje de sonar Radio Clarín de Colombia, adquiriendo desde ya el espacio para su programación. También haciendo sus anuncios durante el noticiero o haciendo su donación voluntaria en la cuenta de ahorros número 221-903-407-28 de Bancolombia, a nombre de Clarín de Colombia, que tiene el NIT 900.441.830-3. Y desde el exterior, giros a nombre de Iván Manuel Arango Páez con cédula 1026-256-842 o de J. Manuel Arango C con cédula número 17-667-143. Contáctenos, no lo dude, no lo piense dos veces, contáctenos ya en WhatsApp, más 57-311-261-3094, también más 57-311-4489-348. Y así, querida audiencia de Radio Clarín de Colombia, hemos llegado al final de esta emisión, con la dirección y conducción de quien les habla, Iván Manuel Arango Páez y J. Manuel Arango C. Hasta el próximo día. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.